Cuando hablamos del transistor Darlington PNP, también existen tres factores importantes. Uno, al ser este transistor un conjunto de dos transistores PNP, la polarización que necesita para que este transistor PNP conduzca es que su base sea más negativa que su emisor. Es decir, su base la tenemos que mandar a tierra para que el transistor conduzca. Aquí no, aquí la base la tenemos que mandar a un punto positivo para que el transistor conduzca, y en el PNP la base tiene que ser más negativa que el emisor. Si la base es más negativa que el emisor, el segundo punto importante a tener en cuenta es que su emisor ya no va conectado a tierra, sino hacia la alimentación. Ojo con el detalle. Segundo punto importante, el emisor no va conectado a tierra, sino conectado al punto más positivo de alimentación. Y el tercer punto importante es que la carga esté conectada al colector, al igual que acá. En este video conoceremos todo acerca del transistor Darlington PNP, algo que muy pocos electrónicos conocen. Aprenderás a polarizarlo con dos circuitos técnicos con un alto contenido teórico y práctico. Cero, el transistor conduce y por lo tanto va a haber una corriente, obviamente la corriente por acá va a conducir así, ¿no? Hacia tierra, y no solamente ello, voy a hacer que conduzca la corriente desde el emisor de los 12 voltios en este sentido. Si realmente deseas aprender lo que otros electrónicos no conocen, quédate hasta el final del video, en donde aprenderás a medir un transistor Darlington PNP con un multímetro digital. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Hace unas semanas atrás, en un video anterior, hablé ampliamente acerca de un transistor doble al que se le denomina transistor Darlington NPN, e hicimos un video muy técnico acerca de él, pero muy pocas personas conocen acerca de su transistor complementario, es decir, un transistor que está formado por dos transistores internamente PNP, al cual se le denomina transistor Darlington PNP. En este video hablaremos ampliamente acerca del transistor PNP Darlington, que muy pocos electrónicos conocen, y no solamente ello, que no lo utilizan. Para ello vamos a hablar ampliamente de ese transistor Darlington PNP, y lo más importante, les voy a explicar cómo polarizarlo, y no solamente ello, al final del video les voy a explicar cómo probarlo con un multímetro digital inteligente o con cualquier multímetro digital que tengan en casa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Para ello tengo aquí en mis manos el transistor Darlington, el TIP 125, que es el transistor Darlington PNP, el cual vamos a hablar ampliamente en este video, y vamos a ver sus características técnicas más importantes, sobre todo de polarizarlo, y más aún cómo medirlo con un multímetro. ¿Ok? Pero antes de hablar técnicamente acerca del TIP 125, este transistor Darlington PNP, vamos a hacer una pequeña referencia o un pequeño resumen de cómo funciona el transistor Darlington NPN, que lo vimos unas semanas atrás. Aquí a la izquierda tenemos el símbolo del transistor Darlington NPN. Se llama NPN porque obviamente está formado por dos transistores pequeños o de mediana potencia, al cual el emisor de uno se le ha conectado a la base del otro, y los dos colectores de ambos transistores están unidos en un mismo punto, de manera tal que aquí tenemos el colector, el emisor y su base. ¿No? Están conectados en tándem, de manera que podamos amplificar la corriente que ingresa por la base dependiendo del HFE de estos dos transistores. Es decir, si recordamos en el video anterior, este transistor, por ejemplo, puede tener un HFE de 10 y este de 100. La corriente que ingresa por acá se va a multiplicar por 10 en el primer transistor y luego por 100 en el segundo transistor, dando una corriente mucho más elevada en el colector. Para eso sirve un transistor Darlington, para este caso NPN, para poder amplificar la corriente en función de la beta o del HFE o la ganancia de corriente que tiene este transistor. ¿Ok? Entonces vamos a recordar cómo se polarizaba en ese tiempo, hace unas semanas atrás. El emisor en configuración emisor común va conectado a tierra, en este caso, ¿no? En este caso va conectado a tierra. Y acá hay algo importante a tener en cuenta, que el colector va a ir a la fuente de alimentación en serie con la carga. Ojo con el detalle. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, un pequeño motor. Aquí vamos a poner un motor, ¿no? Un pequeño motor M, ¿no?
un motor de corriente continua. Y luego de ello, en esta parte, en el otro extremo del motor, lo vamos a conectar a la alimentación. Aquí. A la alimentación, para este caso, de más 12 voltios. ¿No? 12 voltios DC. ¿No? Ahora, no solamente ello, también hablamos de que es necesario polarizar la base de este transistor Darlington NPN con una resistencia de polarización. Para ello vamos a alargar este pin, vamos a ponerle una pequeña resistencia de polarización, y no solamente ello, también vamos a poner un pequeño botón pulsador, un push button, hacia la alimentación, hacia VCC, ¿no? Entonces acá tengo un push button o un botón pulsador normalmente abierto, que cada vez que lo presiono se cierra y hago contacto un extremo con el otro. Y en este otro extremo del botón pulsador vamos a conectar la resistencia de polarización. Aquí. Ahí. Esta resistencia de polarización vamos a llamarle R1. Y para nuestro caso es de 2.2K. 2.2K. Ok, este es un push button. Vamos a poner acá push button. Un botón pulsador, y ahí tenemos ya prácticamente la configuración que hemos hablado en un video anterior acerca del transistor Darlington, el TIP 120. Para polarizarlo tenemos una alimentación de 12 voltios, acá tenemos el más y el menos, ¿no?, del motor, más menos, colector, el emisor a tierra, esta es una configuración emisor común, y la base conectada a una resistencia de polarización de 2.2K en serie con un botón pulsador, normalmente abierto. ¿Y cómo es que funciona esto? Cada vez que yo cierro, vamos a ponerlo con lápiz, cada vez que yo cierro este botón pulsador, o cada vez que yo lo presiono el botón pulsador, lo que estoy haciendo es que circule una corriente de 12 voltios por acá, una corriente de base, ¿no?, hacia la resistencia de 2.2K, y luego llegue a la base de este transistor. Esa corriente es una corriente muy pequeña que luego va a ser amplificada para poder hacer trabajar al motor de corriente continua, en este caso un motor de 12 voltios, por ejemplo 3 amperios. Con un transistor convencional no vamos a poder mover un motor, por ejemplo, de 3 o 5 voltios. Para ello hacemos uso de este transistor Darlington, para este caso NPN. Vamos a ponerle acá, TIP 120 es un NPN, ¿no? Estamos recordando algunos conceptos. Si yo presiono este botón, hago que la corriente circule por acá, existe una corriente de base que polarice al transistor TIP 120 y haga que exista un voltaje entre este punto y tierra, que es la suma de los voltajes de la base de emisor. Sabemos que todo transistor NPN o PNP, el voltaje entre base y emisor es entre 0.6 a 0.7 voltios. Vamos a suponer que es 0.6 voltios. Entre este punto y este otro punto hay 0.6 voltios. Entre esta base y este otro emisor hay 0.6 voltios. Por lo tanto, aquí, en este punto, va a haber 1.2 voltios. 1.2 voltios. Si acá hay 1.2 voltios, 1.2 voltios, si yo presiono este botón, voy a ver, si yo mido con el multímetro acá, voy a medir 1.2 voltios. Por lo tanto, la diferencia de voltaje aquí, en los extremos de la resistencia, después del botón pulsador, sobre la resistencia, es 12 voltios menos 1.2, es decir, 10.8 voltios. Aquí yo voy a poder medir, vamos a hacerlo así, en los extremos de la resistencia, simplemente por un simple cálculo 12 menos 1.2, acá van a haber 10.8 voltios, vamos a ponerle 10.8 voltios DC, ¿no? Estamos hablando de corriente continua. De esta manera, yo puedo energizar el motor haciendo uso de un transistor TIP 120, para nuestro caso NPN, haciendo que circule una corriente de base cuando yo presiono el botón pulsador y exista 1.2 voltios entre base y emisor y haga que el motor gire, porque el transistor Darlington NPN conduce. Acá hay algo importante a tener en cuenta, que por lo general el voltaje entre colector y emisor es 0.5 voltios. Vamos a ponerlo así, 0.5 voltios a 0.7 voltios. Vamos a poner acá 0.5 voltios, 0.5 voltios DC en los extremos entre colector y emisor. De esta manera yo puedo energizar cualquier carga de grandes cantidades de corriente con una pequeña corriente de base, haciendo uso de un transistor
tip 120 NPN. Ahora vayamos a nuestro circuito que vamos a utilizar en este video. Vamos a hablar ampliamente acerca del transistor PNP. Después de haber visto una pequeña reseña histórica del transistor NPN, el tip 120, ahora sí vamos a hablar de este transistor tip 125. Sus características técnicas son las mismas que el tip 120, la única diferencia que es un transistor PNP. Vamos a ponerle acá PNP. Es decir, está formado por dos transistores PNP en donde la base de uno se conecta al emisor del segundo transistor. Aquí era al revés, ¿no? El emisor hacia la base y aquí la base hacia el emisor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sentido de la flecha está invertida. ¿Recuerdan la flecha acá, por ejemplo? La flecha es el flujo convencional de la corriente, por lo tanto, vamos a hacerlo con lápiz. Si yo presiono este botón, voy a hacer que circule una corriente por acá, vaya de colector a emisor y cierre el circuito a tierra. Recuerden que la corriente siempre va de positivo a negativo. Si yo cierro el circuito acá, hago que polarice al NPN y existe una corriente de colector emisor hacia tierra. Aquí es lo mismo, pero la corriente va a circular en sentido opuesto porque es un transistor PNP siguiendo el sentido de la flecha. Entonces, la base de un transistor de abajo está conectado al emisor del transistor de la parte superior. ¿Ok? Y no solamente ello, aquí vamos a identificar los pines. Igual acá a la izquierda les estoy dejando la distribución de pines de este transistor. Y aquí podemos ver que tenemos aquí en la parte inferior el emisor. Acá tenemos la base. Son 3 pines y acá tenemos el colector. Lo importante aquí es que seguimos manteniendo la estructura en tándem entre un transistor y otro. Es decir, existe un acoplamiento electrónico entre el primer transistor de abajo y el segundo transistor porque la base de uno se conecta al emisor del otro. Y no solamente ello, los colectores, al igual que acá, los dos colectores están unidos en un punto común que vendría a ser el punto del colector. Entonces tenemos 3 pines, el pin de la base, el pin del colector y el pin del emisor. ¿Ok? Hasta ahí todo correcto. Pero cuando vamos a ver después en la parte final de este video, vamos a hacer la medición de este tip 125, el transistor PNP tip 125, hay que tener en cuenta su estructura interna. Y según su distribución de pines que estamos viendo aquí al lado izquierdo, tenemos que internamente tiene, miren, ojo con el detalle, tiene una resistencia aquí. Vamos a hacerlo así. Internamente tiene una resistencia acá. Y no solamente ello, tiene otra resistencia entre la base y el emisor del primer transistor. Y no solamente ello, también tiene otra resistencia aquí entre la base y el emisor del otro transistor, ¿no? Estos valores, no solamente los valores, sino la distribución de ambas resistencias es muy importante. Ojo con el detalle, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Si este es R1, vamos a poner acá R2, ¿no? Y esta otra resistencia R3, ¿no? Son dos resistencias. Esta resistencia de acá, la primera, es de 16K, es decir, 16 kiloohmios, y esta otra segunda resistencia, la R3, para este caso de su estructura interna, es de 60 ohmios. 60 ohmios. Estas dos resistencias que trae internamente son resistencias de polarización, y cuando vayamos a hacer las pruebas con el multímetro hay que tener en cuenta también no solamente los valores, sino también las resistencias. Ojo con el detalle muy importante de lo que les estoy diciendo, que lo vamos a ver al final del video. Y no solamente ello, aquí entre colector y emisor existe un dispositivo que también ya le hemos explicado ampliamente aquí en mi canal de YouTube, un dispositivo de protección entre colector y emisor. Ojo con el detalle, existe un pequeño diodo clamping, ¿no? Eso ya lo hemos visto también ya hasta el cansancio aquí en mi canal de YouTube, un pequeño diodo clamping que sirve de protección para proteger la electrónica, en este caso al transistor Darlington PNP cuando manejamos cargas inductivas. Entonces acá tenemos un diodo clamping, que es este diodo de acá, ¿no? Es un diodo de protección. Y este vendría a ser la estructura interna de este transistor Darlington PNP, el tip 125, en donde la base de uno se conecta al emisor, los dos colectores se juntan en la parte superior, internamente tiene dos resistencias de polarización de 16K y 60 ohmios, y no solamente ello, tiene un diodo clamping a la salida entre colector y emisor, pero en sentido contrario. Ojo con el detalle, el diodo está polarizado en sentido contrario. Ok, hasta ahí está todo bien. Y ahora aquí en la parte izquierda, en la parte
inferior izquierda les voy a hacer la analogía de cómo polarizar este transistor TIP 125 teniendo en cuenta lo que hemos aprendido del TIP 120. Ok, entonces vamos a manos a la obra. Vamos a invertir. Si se dan cuenta, acá hay algo interesante a tener en cuenta. Valga la redundancia. El emisor está conectado a tierra aquí. Y la carga está conectada al colector. Ojo con el detalle, este es un transistor NPN Darlington, el TIP 120. Para polarizar este otro transistor hay que hacer lo mismo. El colector va a ir conectada la carga y el emisor, al ser un transistor PNP, ya no va a ir a tierra, sino va a ir a VCC. Ahí está la gran diferencia entre la polarización de un transistor Darlington NPN con un transistor Darlington PNP, que es lo que les voy a diagramar aquí en la parte inferior izquierda. Vamos a poner la alimentación, vamos a hacerlo así. Sí, vamos a hacerlo así, ahí está, 12 voltios acá, el positivo 12 voltios DC, y en esta parte lo que voy a hacer es conectar el transistor Darlington, para nuestro caso el transistor Darlington PNP, ¿no? Miren la distribución de pines, acá está el emisor, obviamente acá está su base, acá viene el colector, y de aquí mismo viene el emisor del otro transistor a la base, y el colector del segundo transistor se va a juntar con el colector del primer transistor que está en la parte superior. Es decir, mantenemos la estructura interna en donde el emisor se conecta a la base al emisor, y ambos colectores se juntan en un mismo punto común, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá, así. Y no solamente ello, aquí vamos a ponerle la base. Entonces, el punto importante aquí es que ahora la carga no va a ir conectada hacia VCC. Ahora la carga está conectada aquí, por ejemplo, hacia VCC, pero con el colector. Aquí no, aquí la carga está conectada igual en el colector, pero hacia tierra, por la estructura interna del PNP. Ojo con el detalle. Entonces aquí vamos a poner nuestra estrella también, que vendría a ser el motor, ¿no? Un motor de 12 voltios, vamos a ponerle M. Y no solamente ello, vamos a conectar este motor, el otro pin del motor, hacia tierra, ¿no? Hacia GND, ¿no? Acá tenemos un más, estamos hablando de corriente continua, acá existe un menos. Este es un motor DC de 12 voltios. Puede ser una lámpara de 12 voltios, como lo vamos a probar en la parte práctica. Y no solamente ello, ahora la base se va a tener que ir a tierra para conducir a este transistor Darlington. Ya no va a ir a VCC, sino a tierra. Y para ello vamos a conectar aquí la resistencia y finalmente el botón pulsador a tierra. Acá está el botón pulsador, un push button, contactos normalmente abiertos cada vez que presionamos cierre el circuito, y finalmente aquí tenemos la resistencia de polarización de base hacia tierra. Para este caso vendría a ser, este es R3, vendría a ser R4, igual de 2.2K. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots, y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1
para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y de aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior. Y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGoGo. Más que suficiente para hacerlo conducir. 2.2K, la resistencia R4 de polarización. Este vendría a ser obviamente el transistor TIP 125 PNP. Y así es como funciona. Vamos a empezar a explicar técnicamente hablando cómo funciona esto. Igual, tenemos los 12 voltios de alimentación y no solamente ello, entre base y emisor de cada uno de los transistores va a haber 1.2 voltios, ¿no? Si yo hago esto, divido esto, acá voy a tener 0.6 voltios a 0.7 voltios entre base y emisor, y aquí también voy a tener 0.6 voltios entre base y emisor, ¿no? 0.6 voltios. Y no solamente ello, en este punto es la suma 0.6 más 0.6, 1.2. Es decir, en este punto, aquí, voy a ponerle así, voy a tener la suma de los dos voltajes de base emisor de cada uno de los transistores, por lo tanto aquí voy a tener 1.2 voltios. Aquí. Obviamente esto es referencial porque a decir verdad el voltaje entre base y emisor, según la nomenclatura técnica de la teoría, puede estar entre 0.6 y 0.7 voltios. Por lo tanto, si sumamos 0.6 por 2 es 1.2 y 0.7 por 2 es 1.4. Por lo tanto, ese voltaje puede ser entre 1.2 y 1.4 como vamos a ver en la práctica. ¿Okay? Aquí 1.2 voltios. Y no solamente ello, acá tenemos 1.2 voltios. Si acá tengo 1.2 voltios, cada vez que yo presiono este botón y este voltaje es de 12 voltios, aquí van a ver entre esta resistencia, aquí va a haber un promedio de 10.8 voltios, ¿no? Aquí 12 menos 1.2 es 10.8 voltios. Vamos a poner acá 10.8 voltios aproximadamente. Es decir, si yo mido voltaje de BCC hacia la base del TIP 125, voy a medir aproximadamente 1.2 voltios a 1.4 voltios. Y si yo mido entre la base y tierra, voy a tener 10.8 voltios. Recuerden, una diferencia hipotética simplemente, 12 voltios menos 1.2, 10.8 voltios aquí cuando yo presiono este botón pulsador. Es decir, en otras palabras, sobre esta resistencia van a haber 10.8 voltios sobre la resistencia. Si es 10.8 voltios, podemos hacer uso de la ley de Ohm para saber cuánta corriente va a circular por este punto, por la resistencia de base, y vendría a ser obviamente la corriente de base, ¿no? Por el sentido de la flecha. Ojo con el detalle, ojo con el detalle, la flecha va hacia adentro, por lo tanto la corriente va a circular en este sentido. Y aquí va a circular así, va a circular así, y va a circular así, ¿no? Así. Entonces, en este punto, si yo calculo la corriente que existe sobre la resistencia cada vez que yo presiono el botón, vendría a ser la corriente de base del transistor Darlington, este TIP 125. A esa corriente de base yo la puedo multiplicar por el HFE. Recuerden que el TIP 125 tiene un HFE, y ya lo hemos visto en el video anterior, de 1000. Ojo con el detalle,
el HFE o el beta, ¿no? Como le quieran llamar, ¿no? El beta, que es lo mismo, que vendría a ser la ganancia de corriente. Vamos a ponerlo con lápiz acá, la ganancia de corriente. Ganancia de corriente. La ganancia de corriente vendría a ser el factor multiplicador que te va a permitir elevar la corriente de base multiplicada por el HFE para obtener una corriente de colector o emisor hacia la carga mucho más elevada. Por ejemplo, si aquí tengo una corriente de base de 10 miliamperios, yo voy a multiplicar esta corriente de base por 1000 y por lo tanto voy a tener 10.000 miliamperios que pueden circular, hasta 10.000 miliamperios pueden circular sobre la carga, ¿no? De ahí el factor multiplicador del HFE. Eso también lo hemos visto en el video anterior. Entonces yo puedo aplicar una corriente muy pequeña acá, y a la salida tengo una corriente mucho más elevada, ¿no? Por el factor de la ganancia de corriente. Eso ya lo hemos visto en el video anterior. Entonces yo puedo calcular, como les decía, la corriente que circula de base, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente de base? Vamos a hacer uso de nuestro celular. Vamos a ver. Entonces, si aquí tengo 10.8, la corriente de base vendría a ser el voltaje sobre la resistencia. En este caso, 10.8 entre 2200, ¿no? Y vendría a ser 4.9, miren, 4.9 miliamperios, ¿no? Entonces, esta corriente de base que circula por aquí, ¿no? Hacia tierra, vendría a ser 4.9 miliamperios. 4.9 miliamperios. Y si yo a esto lo multiplico por la ganancia por 1000, voy a tener 4.9 amperios. Es decir, si yo aplico 4.9 miliamperios, a la salida puedo obtener hasta 4.9 amperios. Ojo, y acá estamos hablando de amperios. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Si yo tengo 4.9 miliamperios, aquí, ¿no? 4.9 hemos dicho, vamos a ponerlo nuevamente como lo hemos visto, 10.8, a ver, entre 2200, ahí estamos hablando de amperios, ¿eh? Estamos hablando de 4.9 miliamperios o 0.0049 amperios, ¿no? Que vendría a ser 4.9 miliamperios. Si existe 4.9 miliamperios, a esto yo lo multiplico por el HFE, que es 1000, ¿no? Y voy a obtener la salida 4.9 amperios, la corriente de colector que circula por acá. Si tengo un motor de 3 amperios, 4.9 amperios, más que suficiente para hacer girar el motor. ¿Ok? Ahí les estoy demostrando. Es más, no solamente ello, en la práctica vamos a ver eso. Cuando vayamos a la práctica vamos a ver la corriente que circula, la corriente de base que circula por la resistencia R4 cada vez que yo presiono el botón pulsador. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo. Y no solamente ello, acá hay algo importante a tener en cuenta. Entre colector y emisor, por lo general, se mantiene lo que estamos hablando acá, ¿no? De 0.5 voltios o 0.7 voltios. Vamos a suponer que sea 0.5 voltios aquí. Voy a ponerlo así. Entre colector y emisor, ¿no? Aquí van a ver aproximadamente voltaje colector y emisor 0.5 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si acá tengo una pérdida entre colector y emisor de 0.5 voltios cada vez que yo presiono el botón pulsador, ¿qué voltaje voy a tener en el motor? 12 menos 0.5 voltios, aquí voy a tener en este punto 11.5 voltios. Aquí 11.5 voltios que le van a caer al motor. 11.5 voltios van a ver aquí en este punto, ¿no? 12 menos 0.5, 11.5 voltios. Recuerden que el transistor, cuando está en saturación, en este caso el Darlington, más o menos hay entre 0.5 a 0.7 voltios entre colector y emisor. Vamos a suponer que es 0.5 voltios. 12 menos 0.5 voltios, 11.5 voltios van a caer sobre el motor. No van a caer todo el voltaje de la alimentación porque obviamente hay una pérdida entre colector y emisor. Esa pérdida que se traduce en calor después, obviamente el efecto Joule va a hacer que el motor no se alimente con el voltaje de la alimentación total, porque hay una pequeña diferencia de 0.5 a 0.7 voltios entre colector y emisor. Ok, este vendría a ser el circuito número 1.
¿Y qué sucede cuando lo quiero polarizar con un microcontrolador? En este caso Arduino Uno o Arduino Nano. Vamos a hacer aquí, para terminar la parte teórica, el diagrama esquemático para que ustedes lo puedan entender con mucha más facilidad. Antes de continuar con el segundo circuito propuesto con un microcontrolador, hay que tener en cuenta algunos puntos importantes como resumen. Ojo con el detalle, cuando hablamos de un transistor Darlington NPN, para que estos transistores en conjunto conduzcan, yo necesito que su base sea más positiva que el emisor. Primer punto. Segundo punto, el emisor vaya conectado a tierra. Tercer punto, la carga esté conectada al colector. Son tres factores importantes en un transistor Darlington NPN. Cuando hablamos del transistor Darlington PNP, también existen tres factores importantes. Uno, al ser este transistor un conjunto de dos transistores PNP, la polarización que necesita para que este transistor PNP conduzca es que su base sea más negativa que su emisor. Es decir, su base la tenemos que mandar a tierra para que el transistor conduzca. Aquí no, aquí la base la tenemos que mandar a un punto positivo para que el transistor conduzca, y en el PNP la base tiene que ser más negativa que el emisor. Si la base es más negativa que el emisor, el segundo punto importante a tener en cuenta es que su emisor ya no va conectado a tierra, sino hacia la alimentación. Ojo con el detalle. Segundo punto importante, el emisor no va conectado a tierra, sino conectado al punto más positivo de alimentación. Y el tercer punto importante es que la carga esté conectada al colector, al igual que acá. Esos tres factores importantes se tienen que cumplir siempre cuando polarizamos un transistor, ya sea NPN Darlington o PNP Darlington. ¿Ok? Ahora sí vayamos al circuito propuesto que les tengo para ustedes cuando hablamos de un transistor para polarizar un transistor Darlington con un microcontrolador. Para ello, de igual manera, voy a diagramar acá a la derecha el circuito. Tengo uno, acá tengo el emisor, acá tengo la base, acá tengo el colector. El colector de aquí se conecta con el segundo colector del otro transistor, ahí, ¿no? Y acá tengo el emisor del transistor de la parte superior. Ok, esta es la base. Y el colector, como hemos dicho, va a ir conectado al motor, ¿no? El motor vamos a ponerlo por acá. Conectado hacia tierra, ¿no? Hacia tierra o GND, ¿no? Ya sabemos que este es GND o tierra, ¿no? Acá tenemos el pin del motor positivo, ¿no? Acá tenemos el negativo del motor. Y este emisor lo vamos a conectar a VCC, ¿no? Para en este caso una alimentación de 12 voltios. Siempre elegimos la alimentación de 12 voltios o de 5 voltios porque es más fácil manejar cuando hacemos las explicaciones técnicas. Obviamente este voltaje puede variar dependiendo de tu carga, eso ya lo conocemos, ¿no? Ahora a esta base la vamos a enviar igual a un dispositivo, en este caso de polarización, para que pueda minimizar la cantidad de corriente que vamos a manejar, y para ello voy a ponerle una resistencia, ¿no? Esta resistencia, como lo hemos visto acá, es una resistencia de 2.2K. Este era R4, esta vendría a ser R5, 2.2K, ¿no? 2.2K. Y aquí lo que voy a hacer es conectarlo a un transistor, ya no PNP, sino un transistor NPN de propósito general. En este caso, un transistor convencional. Para este caso es el 2N2222A. Vamos a luego etiquetarlo para que lo puedan ver. Este es el transistor NPN hacia tierra también, ¿no? Hacia tierra, ahí, tierra. La base de este transistor va unida a una resistencia de polarización. Y finalmente de aquí viene hacia Arduino, ¿no? Ponerlo así. Los 5 voltios de la salida, acá, 5 voltios. Vamos a ponerle Arduino, ¿no? Pueden manejar Raspberry,
o Arduino Nano, Arduino Uno, en fin, cualquier microcontrolador, para nuestro caso de 5 voltios. Pueden manejar 3.3 voltios también, pero hay que hacer unos ajustes en las polarizaciones. Pero les estoy dando el tip para que puedan manejar, en este caso, lo más convencional de 5 voltios, la salida de un Arduino. El Arduino, la salida de 13, como lo hemos visto en el video anterior, es la salida digital de 13, que la vamos a configurar para que esté en alto un tiempo y en bajo otro tiempo determinado. Esta vendría a ser R6. Esta es otra resistencia también de 2.2K. No nos hacemos problemas. Dos resistencias 2.2K. Y este transistor, este es un transistor, este es vamos a suponer que este es Q1. Y este es Q2. Este es NPN, para este caso el 2N2222A. Y este de aquí obviamente es el tip 125, ¿no? Y así como está, es el circuito propuesto para poder manejar una carga, para este caso un motor de una gran cantidad de corriente de consumo por un promedio de 3 amperios, o una lámpara que emite, que consume mucho, una lámpara de 12 voltios, o incluso una lámpara de auto de 1.3 amperios, como vamos a ver en la parte práctica. Este es el circuito propuesto y la verdad que es muy sencillo explicarlo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Si aquí yo tengo a la salida de Arduino un uno lógico, una señal digital, vamos a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer que la señal digital suba en el tiempo a un uno lógico acá, en este tiempo. En este punto hay un uno lógico, ¿no? Acá hay un uno lógico. Si acá hay un uno lógico, es decir, aquí tengo los 5 voltios, la salida de Arduino, la salida 13 de Arduino, 5 voltios. Esos 5 voltios van a hacer conducir a este transistor 2N2222A, que es un transistor NPN de propósito general, y por lo tanto voy a hacer que entre base y emisor aquí exista 0.6 voltios, ¿no? 0.6 voltios, ¿no? O 0.7 voltios, promedio entre 0.6 y 0.7 voltios, y ese transistor va a conducir en saturación. Al conducir en saturación, aquí van a haber 0.2 voltios, y la diferencia de voltaje entre más 12 y los 0.2 voltios es lo que va a caer sobre la resistencia, en este caso la resistencia R5. Si acá hay 0.2 voltios, este punto del colector va a ir a tierra, ¿no? Al ir a tierra, yo estoy polarizando este transistor, mandando a través de la resistencia a tierra, y por lo tanto este transistor, hemos dicho que el transistor PNP va a conducir cuando su base, ¿no? Esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Cuando su base, este transistor va a conducir cuando su base sea más negativa con respecto al emisor, ¿no? Eso ya lo hemos explicado. Entonces, si acá tengo un uno lógico, que es el pulso de subida, ese pulso de subida va a hacer que este transistor 2N2222A conduzca en saturación. Por lo tanto, el voltaje entre el colector y emisor es 0.2 voltios. 0.2 voltios, este punto es como si estuviese mandado a tierra, a GND. Por lo tanto, estoy polarizando la base de este PNP Darlington hacia tierra, haciéndolo conducir. Si yo, acá hay 0.2 voltios, acá hay 0, acá hay 0, ¿no? Este es un inversor, se comporta como un inversor. Si acá hay un 1, acá hay un 0, si acá hay un 0, el transistor conduce y por lo tanto va a haber una corriente, obviamente la corriente por acá va a conducir así, ¿no? Hacia tierra. Y no solamente ello, voy a hacer que conduzca la corriente desde el emisor de los 12 voltios en este sentido. Y por lo tanto, aquí en el motor va a circular la corriente de emisor hacia tierra del tip 125 y el motor va a comenzar a energizarse. Ese es por un lado. No solamente ello, recuerden, se cumple el mismo principio que aquí entre los extremos, entre colector y emisor, van a haber 0.5 voltios, ojo con el detalle, aproximadamente, y por lo tanto, si yo mido entre colector y emisor voy a tener 0.5 voltios y aquí yo voy a tener 12 menos 0.5 voltios, 11.5 voltios aproximadamente, que le va a caer al motor, 11.5 voltios. Por lo tanto, entre el emisor de uno y el segundo transistor y la base van a haber una caída de 1.2 voltios. 1.2 voltios menos 12 voltios, aquí van a caer 10.8 voltios, ¿no? 10.8 voltios, aquí en este punto, 10.8 voltios. 10.8 voltios menos 0.2, en la resistencia van a caer 10.6 voltios aproximadamente.
Teniendo 10.6 voltios, yo puedo calcular la corriente que circula por la base, que es la misma que circula de colector a emisor, ¿no? A ver, vamos a ver. Hemos dicho que es 10.6 voltios, ¿no? ¿Sí? 10.2 voltios, ¿no? 10.2 voltios, vamos a ver. 10.2 voltios. 10.2 voltios. Aquí, en la resistencia, 10.2 voltios entre, en este caso, 2200. Voy a tener 4.6 miliamperios aproximadamente, 4.6 miliamperios que van a circular como corriente de base, que es la misma que la cantidad de corriente de colector emisor. Recuerda que esta es una sola corriente que circula así. Por lo tanto, la corriente de colector de este transistor es la misma corriente de base para el Darlington. Por lo tanto, voy a tener aquí 4.6 miliamperios aproximadamente como corriente de base. 4.6 miliamperios que lo vamos a ver y validar en la parte práctica. Eso es cuando existe un uno lógico. Es decir, cuando existe un uno lógico, conduce el transistor y hago conducir, porque lo estoy mandando a tierra, la base de este PNP Darlington, y circula una corriente de colector emisor hacia tierra, haciendo que el motor se energice. ¿Y qué sucede cuando la salida de Arduino va, o del microcontrolador va a cero lógico, ¿no? Es decir, aquí, cero lógico. En este punto. Cuando va a cero lógico, acá hay 0 voltios, este transistor no conduce, está completamente abierto, y al no conducir, obviamente este transistor no va a permitir que conduzca porque está al aire, prácticamente su pin de base, y todo el voltaje de la fuente de alimentación va a caer entre colector y emisor, ¿no? Entre colector y emisor, haciendo que el motor no conduzca. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué no conecto la salida de Arduino, el pin de 13, digital de 13, y lo conecto aquí, a este punto? Lo podrían hacer, pero van a destruir Arduino. Ojo con el detalle, lo podrían hacer, pero van a destruir Arduino porque la salida es 5 voltios. ¿Y qué sucede si yo lo conecto aquí, a este punto, sin tener en cuenta este transistor? Acá tengo 1.2, acá va a haber un pequeño voltaje, y aquí van a aparecer más de 8 o 9 voltios que van a chocar con los 5 voltios de Arduino, y por lo tanto el Arduino se va a destruir. Entonces, para evitar que el Arduino se destruya por un sobrevoltaje, se está poniendo un pequeño transistor configurado como un inversor, para que cuando exista un uno lógico acá, aquí existe un cero lógico y conduzca el transistor PNP Darlington y el motor se energice. Como ven, es un circuito simple y sencillo, no nos hacemos mucho problema. Lo más importante es que ustedes lo puedan entender y comprender. Me tomó mucho tiempo realmente en poderles explicar estos 4 circuitos de esta lámina. Ahora sí, vayamos a la computadora para mostrarle el diagrama esquemático, porque lo he hecho modular 100% para que ustedes lo puedan entender con jumpers para poder medir corrientes y voltajes. Continuamos entonces. Pues bien, aquí estamos nuevamente con ustedes. Acá está el circuito propuesto, yo mismo lo diseñé. Ahora acá a nivel del PDF, que después se lo voy a dejar en la descripción de este video, el enlace. Tenemos el circuito con prácticamente las dos versiones. La versión sola, a través de un botón pulsador. Aquí podemos ver la fuente de alimentación de 12 voltios, tierra, nuestra estrella, el tip 125, el transistor Darlington PNP, su resistencia de polarización de 2.2K, el botón pulsador, la carga, en este caso puede ser una lámpara de 12 voltios o un motor de DC de 1.3 o 3 amperios, ya dependiendo de lo que ustedes quieran poner como carga. Y acá hay algo importante tener en cuenta, son los puntos de conexión. Como les he dicho, voy a utilizar puntos de conexión para aplicar jumpers y conexiones de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí tengo el punto de conexión PT3 y PT4, que me va a permitir medir el voltaje entre colector y emisor sobre el transistor Darlington, que hemos dicho debe ser entre 0.5 a 0.7 voltios cuando él conduce. Ojo con el detalle, cuando no conduce, él va a estar en corte y toda la alimentación va a caer entre colector y emisor. Ese es por un lado. Aquí existe el punto de conexión PT4 y PT5 para medir el voltaje que va a existir sobre la lámpara o el motor. Cuando midamos si el transistor conduzca, vamos a ver que este voltaje sobre la lámpara o el motor, que es la carga, va a ser 12 voltios menos los 0.6 o 0.7 voltios que caen entre colector y emisor. Ese va a ser el voltaje de la lámpara. Ese es por un lado. Por otro lado tenemos el botón pulsador para el primer circuito. Este punto PT1 y PT2 los uno con un jumper, de manera tal de que voy a poder encender la carga cada vez que yo presione el botón pulsador, alimentando a tierra la base de este tip 125, que ya hemos visto que conduce cuando su base va a tierra y es más negativa con respecto a su emisor. Recuerden que el emisor está conectado a VCC.
Ese es por un lado. No solamente aquí, yo puedo incluso poner el multímetro como amperímetro entre PT1 y PT2 en la modalidad de poder leer miliamperios para poder determinar la corriente que circula de base sobre este transistor TIP 125. Cada vez que presiono el botón, yo pongo un multímetro aquí como amperímetro y voy a medir la corriente. Ojo con el detalle, lo vamos a ver después ya en la parte práctica. Ese es para el primer circuito, y para el segundo circuito tenemos Arduino Nano programado con una cierta cantidad de tiempo para que esté encendido un tiempo y luego apagado otro tiempo. Entonces la salida de 13 es la que va a alimentar al resto del circuito. Algo importante tener en cuenta que este Arduino Nano va a estar conectado a una fuente de alimentación de 5 voltios por acá, y su tierra de Arduino Nano va a estar en conjunto o en serie en un punto común con la tierra del otro circuito para que funcione. Ese es por un lado. Por otro lado, vemos que existe un transistor 2N2222A, como lo hemos visto en la otra sección, con una resistencia de polarización de 2.2K. ¿Ok? Entonces aquí, por la salida digital de 13 sale el 1 lógico y el 0 lógico. Cuando esté en 1, se polariza la base del transistor y este transistor va a conducir. Pero obviamente existen dos puntos de conexión aquí, PT9 y PT7, ¿no? PT9 y PT7, para poder medir, uno, el voltaje entre el colector y emisor cuando ese transistor conduce. Cuando ese transistor conduce, PT9 con respecto a tierra va a arrojar, es decir, entre el colector y emisor va a haber 0.2 voltios aproximadamente. PT7, para poderlo conectar al transistor TIP 125, lo voy a conectar de PT7 a PT6. Obviamente este PT1 y PT2 lo voy a desconectar de manera tal de que esté conectada el colector de este 2N2222A con la resistencia de base de 2.2K. De esta manera, cuando existe un 1 lógico, conduce el transistor, manda a tierra esta señal, acá existe un 0 lógico y el Darlington PNP TIC 125 conduce, circula una corriente hacia la lámpara o el motor y la lámpara o el motor se energiza. Cuando existe un 0 lógico acá, el transistor no conduce, obviamente el transistor TIP no va a conducir y toda la fuente de alimentación va a caer aproximadamente aquí, entre colector y emisor. Al no conducir está abierto y todo el voltaje entre colector y emisor va a ser cercano a los 12 voltios. Como les decía, es importante tener este transistor como inversor para que cada vez que existe un 1 lógico acá, el transistor conduzca. Si existe un 0 lógico, el transistor no conduzca. Y no solamente ello, si yo conecto este punto PT8 de frente a PT6, voy a destruir probablemente el Arduino Uno o el Arduino Nano, por lo que ya les explicaba en la parte anterior. Ok, hasta aquí esta sección. Ahora sí vamos a la parte más importante, la parte de las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí, en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de tus proyectos de electrónica es impresionante. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas en PCBGoGo y después de exactamente 5 días útiles vía DHL Express, me llegó la caja a mi casa. Vamos a abrir la caja para que puedan ver. Aquí podemos observar las tarjetas que vienen altamente selladas, protegidas al vacío. Vamos a retirar la caja por otro lado y vamos a abrir la bolsa protegida al vacío para que puedan observar la calidad de las tarjetas que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. Como logran ver, vienen muy pero muy protegidas al vacío. Y listo. Para este caso las mandé a fabricar de color blanco. Ahí les voy a mostrar la parte posterior y la parte frontal. Ahí pueden observar la tarjeta PCB y lo más importante, la calidad en la fabricación que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Observen, este es color blanco, brillante. Pueden mandar a fabricar en diversos colores, negro, negro mate, rojo, verde, azul. La verdad que la calidad en las tarjetas que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos es impresionante. Mucho depende también del propio diseño. Obviamente no solamente se trata del lugar donde lo mandas a fabricar, sino también de tu propio diseño. Ya sabes, date el gusto de fabricar tus mejores diseños de electrónica de tus proyectos y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB,
Vamos a empezar como siempre con las resistencias de un cuarto de watt, en este caso de 2.2K, con el 2N2222A, luego con el botón pulsador. Continuamos luego con el tip 125 con el conector de la carga y finalmente con un Arduino Nano para luego con el conector de la batería de 12 voltios. Y ahora sí, estamos listos para la parte final. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos una tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Falta limpiar por la parte posterior con alcohol isopropílico. Ahí podemos ver que le he puesto un zócalo para el Arduino Nano y un zócalo también para el tip 125, que voy a ponerlo en estos momentos. Ahí está, vamos a ponerlo para poderlo reutilizar para otros proyectos. Tenemos la entrada de alimentación de 12 voltios, el transistor 2N2222A, las dos resistencias de 2.2K, el push button, botón pulsador normalmente abierto, la salida para la carga, ya sea un motor o una lámpara, y los puntos de conexión para poder medir voltajes y corriente. La verdad que quedó bastante bien, ahí les estoy mostrando más cerca la tarjeta. Pero muy satisfecho con el trabajo de la fabricación de esta tarjeta PCB que ha realizado PCBWay para este proyecto. Logran ver la calidad de la tarjeta, y no solamente de la tarjeta, obviamente también del diseño electrónico. Ok, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar los dos proyectos que hemos visto en la parte teórica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora ya estamos en la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido en la parte teórica. Tenemos la tarjeta PCB ya conectada a la alimentación de 12 voltios de mi fuente de poder. Tenemos también el tip 125 y como carga le he puesto la salida, aquí a la salida, esta carga que consume más o menos unos 250 miliamperios. Igual pueden usar, después vamos a poner si gustan este bulbo de 12 voltios 1.3 amperios o incluso un motor como lo hemos visto en otros videos para poderlo hacer funcionar. Ok, vamos a hacer varias pruebas modulares para que podamos entender el comportamiento del tip 125 y sobre todo cómo configurarlo, cómo polarizarlo, que es la parte más importante. Vamos a empezar primero con el primer circuito a través del botón pulsador para poder encender de manera manual. Presionando el botón pulsador, esta lámpara de 12 voltios se debe encender. Para ello voy a unir el PT1 y el PT2 como les mostré en la parte anterior, ahí, para conectar el botón pulsador directamente a tierra y mandar un pulso negativo, cuando presionamos el botón pulsador, un pulso negativo a la base de este tip 125 y hacer que esa base sea más negativa con respecto al emisor que está polarizado a VCC, en este caso a 12 voltios. Cada vez que yo presiono el botón, la lámpara se debe encender. Ahí están viendo, suelto, se apaga, enciendo y se apaga. Muy interesante. Ahora, no solamente ello, como lo hemos hecho modular, vamos a medir el voltaje entre colector y emisor aquí en los puntos PT3 y PT4. Para ello vamos a usar uno de mis multímetros estrellas. Aquí vamos a ponerle esto para que no refleje la luz de la lámpara LED. Ahí vamos a encender el multímetro y vamos a validar lo que les decía en la práctica, ¿no? Que a nivel de voltaje DC, cuando él conduce, hay una pérdida aproximadamente entre 0.5 a 0.7 voltios. Vamos a ver eso. Vamos a conectar. Voy a medir el voltaje colector emisor a través de estos puntos de contacto PT3 y PT4. PT3 es el positivo, voy a ponerlo como blanco, y PT4 en negativo, ¿no? En este caso vendría a ser el colector, ¿no? El emisor vendría a ser PT3 y el colector PT4. Entonces para ello vamos a usar unos cocodrilos para poder medir el voltaje colector emisor cuando yo presiono el botón pulsador. Aquí no, vamos a hacerlo de esta manera, el negativo, ahí les estoy mostrando, y el positivo acá. Ahí me está marcando un voltaje, que es el voltaje que él está soportando cuando no está en conducción, aproximadamente 5.3 voltios. Entonces cuando él conduce, el voltaje va a caer a 0.7 voltios, miren, presiono, y efectivamente hay un voltaje de 0.753 voltios DC. La lámpara se enciende, está en saturación y yo dejo de pulsar y regresa al voltaje, en este caso de 5.3 voltios aproximadamente. Nuevamente, si yo presiono, hay un promedio de 0.7 voltios que caen entre colector y emisor.
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué voltaje cae sobre la lámpara? Obviamente, si yo tengo más o menos 12 voltios, la diferencia, en este caso, a decir verdad, el voltaje de la lámpara, vamos a medirla, el voltaje, perdón, de la fuente de alimentación, 11.99. Y ahora quiero ver qué voltaje cae sobre la lámpara. Cada vez que yo presiono el botón tiene que ser la diferencia menos 0.5 voltios, ahí van a ver. Y ahí están viendo 11.04, que es lo que cae sobre, en este caso, la lámpara o la carga. Ahí están viendo 11.4 voltios más 0.75 es aproximadamente 12 voltios o 11.99. Es decir, siempre tiene que tener en cuenta que al tener un dispositivo semiconductor electrónico, 100% electrónico, siempre va a haber una pérdida, ¿no? La pérdida va a ser, en este caso, entre colector y emisor, y como lo hemos visto es aproximadamente 0.75 voltios. Sumando a este 11.04, más o menos hay un promedio de 11.99 que es el voltaje de la fuente de alimentación. Ahí están viendo, ¿ok? El voltaje que cae sobre la carga. Ahora vamos a ir más allá, ¿no? Vimos y calculamos la corriente que estaba cerca a 4.9, 4.8 miliamperios, pero no lo voy a medir con este multímetro, porque miren, tengo aquí el fusible quemado que no le he podido cambiar, se me malogró haciendo pruebas. Vamos a apagar este multímetro estrella y ahora no voy a usar este multímetro estrella, sino voy a usar otro multímetro, que es este otro de acá, de otra marca. Tengo, la verdad, varios multímetros, es más, los voy a comenzar a regalar, porque la verdad que ya me aburrí con tanto multímetro, y es lo que les estaba hablando, ¿no? Obviamente no voy a regalar los míos, voy a regalar nuevos, no voy a regalar usados, que es lo que voy a hacer los concursos próximamente aquí en mi canal de YouTube. Ahora lo que vamos a medir es miliamperios. Para medir miliamperios, yo me voy acá, miliamperios ahí, y me muevo en la escala de miliamperios, acá, miliamperios. Entonces yo voy a medir qué corriente está circulando sobre la base de este tip 125 cada vez que yo presiono el botón pulsador de manera manual. Eso lo hemos visto en la teoría y daba un promedio de 4.9, 4.8 miliamperios. Para ello voy a medir acá, saco este PT1 y PT2, y para poder medir la corriente vamos a retirar esto, vamos a poner el positivo, en este caso vendría a ser a PT1, el blanco, y el negativo, que es el negro, a PT2, para poder medir la corriente en miliamperios en serie. Eso también ya lo conocen. Voy a poner las puntas del multímetro, el negativo en la parte negativa, en la punta negativa, y el positivo en la punta roja. Ahí vamos a medir la corriente de base del tip 125. Cada vez que yo presiono el botón debe haber un promedio de 4.8 a 4.9 miliamperios, como lo hemos calculado. Presiono, se enciende y miren, 4.82 la corriente de base. Suelto, 0 miliamperios, obviamente porque no está viendo corriente hacia tierra, ¿no? Lo que les hablaba. Presión del botón pulsador, estoy mandando a tierra la base de este tip 125, y ahí pueden observar 4.83 miliamperios, que es lo que medimos en la parte teórica. Pulgar arriba, entonces. Ok, hasta aquí hemos medido la parte práctica del primer circuito, y ahora sí vamos a medir los voltajes, sobre todo en la parte del segundo circuito. Vamos a retirar esto. Para el segundo circuito, lo que yo voy a hacer, bueno, vamos a regresar esto porque no vamos a medir corrientes, sino nuevamente voltios. Vamos a regresar esto a voltios para no confundirnos y no se malogre el multímetro. Y ahora lo que voy a hacer es conectar, ojo con el detalle, lo que voy a hacer es conectar el punto PT7 con PT6, es decir, la salida del colector del 2N2222 hacia la entrada de la base del tip 125 a través de la resistencia R1 de 2.2K. Para ello voy a conectar PT7 con PT6. Acá están los puntos de conexión azules. Ahí. Y cada vez que yo conecte la alimentación de Arduino, lo he programado para que se encienda y se apague. 4 segundos encendido, 3 segundos apagada, y la lámpara se va a encender y apagar al compás de ello, ¿no? Entonces vamos a ver. Ok, entonces vamos a conectar la alimentación de Arduino para que ustedes logren ver cómo conmuta. Ahí. Cada vez que se enciende la salida digital de 13, se enciende la lámpara y se apagan. Recuerden que las tierras están conectadas, ambas están conectadas. Voy a conectar igual aquí.
aquí, y PT8, ¿no? PT8 vendría a ser la entrada, o mejor dicho, la salida de Arduino. Y logran ver aquí, cuando se apaga, cuando se prende, miren la salida, 4.7 voltios, que es aproximadamente los 5 voltios que entrega Arduino. Esta es la medición de voltaje que nos entrega Arduino en la salida digital de 13. Logran ver que es 5 voltios aproximadamente. Acá estoy midiendo la salida de 13, que habilita al TIP 125 a través del 2N2222A. Ahí están viendo. Cuando se enciende está en uno lógico, 4.7 voltios, y cuando se apaga hay 0 voltios. Y no solamente ello, algo importante a tener en cuenta aquí, qué voltaje existe entre colector y emisor del 2N2222A. Para ello, entre colector y emisor voy a conectar el PT9, acá, para poder medir. Debe haber 0 voltios cuando está encendido. Miren, 0 voltios cuando se enciende, y cuando se apaga 12 voltios, miren, 12 voltios, lo que les hablaba, ¿no? Cuando está en corte, recibe el voltaje de la fuente de alimentación, este corte, 12 voltios. Y cuando está activo, se enciende la lámpara y hay 0 voltios. Lo que les hablaba siempre en la teoría. Cada transistor que trabaja en saturación, cuando está en corte, va a soportar todo el voltaje de la alimentación. Ahí están viendo, 12 voltios. Y cuando está en saturación conduciendo, 0 voltios o 0.2 voltios. Ahí están viendo 0.2 voltios. Perfecto, estamos demostrando todo lo que hemos aprendido en la parte teórica e incluso en los videos anteriores, aquí lo estamos demostrando. Ok, y no solamente ello, ya para terminar esta parte, voy a conectar a la salida entre colector y emisor. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué voltaje me entrega? Debe entregar obviamente los 0.7 voltios, lo que les hablaba. Ahí está, en conducción, 0.7 voltios y 5.3 o 5.4 voltios, como lo hemos visto con el otro multímetro, cuando no está recibiendo la conducción. Ahí están viendo perfectamente todo lo que hemos aprendido. 0.7 voltios cuando conduce, porque está en saturación. Y la verdad que es impresionante todo lo que hemos aprendido en la teoría, lo estamos demostrando ahora aquí en la práctica sin ningún problema. Y no solamente yo voy a apagar acá, voy a apagar la fuente, vamos a apagar esto y vamos a cambiar, para que no crean que este es un truco, vamos a cambiar la carga a una carga mucho más pesada. Vamos a ponerle un motor. De repente ustedes piensan que no es factible hacer esto. Ya para terminar esta parte, el positivo y finalmente el negativo del motor. Vamos a ver, está apagado. Está apagada la alimentación de 12 voltios, no el de Arduino, que es la alimentación de los 5 voltios. Acá entra la alimentación de 5 voltios y luego se sale por la salida, ¿no? Ahí vamos a ponerlo así para poder ver, en este caso, el motor. Vamos a encender ahí. Cada vez que se encienda, el motor gira. Ahí están viendo. Y ahí se apaga, cuando está en cero lógico, ¿no? Cuando hay un 1 lógico aquí, se enciende, y cuando se apaga la salida de 13, el motor se apaga también. Perfecto, la verdad que quedó bastante bien. Vamos a mirar aquí. 0.7, 12 voltios. Ahí están viendo. 12 voltios. Y ahora hay 0.7 voltios sin ningún problema, ¿no? Ahí están viendo todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Pues bien, señores, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la más importante, al bonus plus, en donde vamos a enseñarles cómo medir para finalizar este video, porque a mí no me interesa el tiempo. Este video puede tener más de 1 hora, no lo sé realmente, creo que sí, y hemos pasado la hora, no lo sé. Lo más importante aquí es que ustedes puedan aprender sin costo alguno. Es lo que siempre les vengo diciendo. A mí no me interesa el tiempo, yo puedo tirarme 2 horas. Lo más importante para mí es que ustedes puedan aprender. Vamos a ir ahora sí a la parte más importante, al bonus plus, en donde les voy a explicar cómo medir cualquier tipo de transistor, en este caso Darlington PNP o un multímetro digital. Continuamos entonces. Bien, señores, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte de cómo medir cualquier transistor Darlington PNP, algo que nadie te lo enseña realmente. Aquí en mi canal te lo voy a explicar. Acá tenemos el TIP 125. Vamos a usar nuestro multímetro digital, este GBDA GD128. Podemos usar cualquier multímetro digital e incluso un multímetro analógico. Voy a ir a la modalidad de diodos. Ahí, ojo, todos los semiconductores se miden en la modalidad de diodos. Ojo con el detalle. Entonces,
Al ser este un transistor PNP, eso indica que su base es N. Por lo tanto, el común es la punta negra. Ojo con el detalle, PNP. Si fuese un transistor NPN, el común sería la punta roja. Para este caso es PNP, el común, la base, que es el común, vendría a ser la punta negra. Este transistor, como estamos viendo aquí, este vendría a ser la base, el pin 1. El colector es el de en medio, que está conectado al tap central, en este caso al tap metálico, y el emisor a la derecha. Entonces, lo primero que tienen que ver es que siempre, miren, el tap metálico está conectado al punto central, al colector. 0, 0. Si yo invierto, me va a marcar lo mismo. Ahí están viendo, 0, 0. Ok, eso ya sabemos. Entonces, si la base es negativa, yo voy a medir entre base y emisor un valor y entre base y colector otro valor, ¿no? Cuando yo mido entre base y emisor, me va a medir los dos diodos internos que tiene. Miren, entre base y emisor, o sea, entre el pin 1, acá, me va a medir los dos diodos, miren, 0.891. Me están midiendo los dos diodos que hay acá, entre base y emisor. Si yo invierto las puntas, no me debería marcar, pero como tenemos las dos resistencias, estas dos resistencias, R2 y R3, me va a marcar el valor de las resistencias. Miren, ahí está, 2.942. Como estoy en la escala de diodos, obviamente no me va a marcar resistencias. Me marca un voltaje que está en paralelo con los sustratos de las bases y emisor de cada uno de los diodos internos que tiene, de las uniones PN-PN, ¿ok? De las bases emisores. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Es decir, en un sentido me marca los diodos y en el otro sentido me marca las dos resistencias que están en serie entre base y emisor. Ahora, entre base y colector me debe marcar un valor solamente entre base y colector del primer diodo. Miren, 0.680. Cuando yo invierta las puntas, ya así, ya no me debe marcar nada. Entre base y colector no me debe marcar nada. Ahí está, no me debe marcar nada, porque no hay resistencias. ¿Ok? Entre base y colector me marca en un solo sentido, y cuando yo invierto no me debe marcar nada. Ahí está, no me debe marcar nada. ¿Ok? Ahora, la parte más interesante es entre colector y emisor. Yo me sigo fijando en la imagen. Entre colector y emisor, técnicamente hablando, si yo pongo la punta negra entre colector y emisor, no me debe marcar nada, porque entre colector y emisor en un transistor nunca debe marcar nada. Pero si yo invierto las puntas, así como la estoy poniendo acá, el rojo en el colector y el negro en el emisor, me va a marcar la presencia del diodo clamping. Vamos a ver. Entonces, si yo marco entre colector y emisor así, no me debe marcar nada. Miren, colector es el tap y el emisor no me marca nada. Pero si yo invierto las puntas, el positivo en el colector y el negativo en el emisor, estoy polarizando al diodo clamping y me va a marcar el valor del diodo clamping. Mire, 0.599. De esta manera yo estoy demostrando que este tip 125 está en buen estado. Obviamente, si yo mido, me marca cruce o simplemente no me marca ni siquiera el diodo clamping en ambos sentidos, obviamente el tip 125 está dañado, o incluso las otras medidas que le estaba hablando me dan abiertas, obviamente el tip 125 está dañado. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer cada uno de estos videos con un alto contenido técnico. Vuelvo a repetir, a mí no me interesa el tiempo. Si tú quieres aprender, aquí, este canal es ideal para ti. ¿Ok? Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana haciendo este tipo de videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, y ahora también en TikTok. Así que me pueden seguir también en esa red social. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Thanks o un Super Gracias, de manera tal de que podamos adquirir los componentes para los siguientes proyectos de electrónica. Recuerden que estos componentes electrónicos de estas tarjetas PCBs, los componentes no me los regalan, tengo que adquirirlos localmente acá en Lima, e incluso muchos de ellos los tengo que importar directamente de China o de Estados Unidos para poder
cumplir con la misión que tengo de poder compartir, valga la redundancia, mis conocimientos con todos ustedes. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad de electrónicos, mi comunidad, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos y lo más importante, también tener acceso a los archivos Gerber para poder mandar a fabricar estas tarjetas de mis proyectos, estas tarjetas PCBs en cualquier lugar. De preferencia si los puedes mandar a fabricar también aquí en PCBGO. Y algo muy pero muy importante es que también no se olviden de seguirme aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues también no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.